Las instituciones extremeñas se han puesto a disposición para aportar recursos a favor de los afectados por la Dana de Valencia y comunidades limítrofes. Algo normal ante una gran catástrofe como esta. Lo que me llama la atención es que la sociedad civil también se moviliza a través de las redes sociales. Organizaciones, asociaciones y empresas de Mérida han puesto a disposición sus instalaciones y aportan productos, recursos y servicios como el transporte para hacerlos llegar a las familias valencianas afectadas. Una ola de altruismo que certifica que los extremeños y particularmente los emeritenses siempre son solidarios. Hoy ponemos en la picota la voluntad de ayudar a los demás, de nuestros paisanos, y cómo las redes sociales, bien usadas, son buenas. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en esta última jornada de la semana, puesto que mañana es fiesta, Día de Todos los Santos y el día 2 los fieles difuntos, y de Halloween para a todos aquellos que lo celebren, porque ya se ha instalado en nuestra sociedad. Vamos a abordar el análisis de lo que ha ocurrido. Indudablemente todo pasa, o una parte pasa también de la actualidad por lo ocurrido en Valencia y en las comunidades que han sido afectadas por esa Dana y por la ola de solidaridad que se ha despertado, como hemos dicho en la introducción de nuestro programa, nuestra editorial, por parte de los emeritenses, de la sociedad civil. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en la tarea de diseccionar informativamente esta jornada del último día del mes de octubre. Pepe Pérez Garrido, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal los aires del Mediterráneo? No, ha sido el Adriático. Bueno, Adriático, cierto. Ha estado muy bien, muy bien. Han sido unos días de descanso, unos días de felicidad para lo que era, para disfrutar de esos 50 años de casados. Estupendo. Y vamos a saludar a Antonio Monge. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues bien, después del susto que he tenido con una apendicitis a mis años, pues fíjate. Nada, bien, ahora recuperándome. Poco a poco voy bastante Hay muchos bien. casos, yo al menos hay una creencia popular que la apendicitis suele pasar hasta cierta edad, pero que hay muchos casos en personas adultas pues no sé. de apendicitis. Decía una amiga que esto nos pasa a los hombres a mi edad porque maduramos más tarde. Entonces debe ser que más tarde. Ha sido no le falta parte de razón. Por eso. Entonces, yo qué sé. Pues nada, pero bueno, recuperándome ya. Bienvenido, bien. Te echamos de menos en la picota anterior, claro. Pero aquí estamos para charlar. Estupendo. Bueno, vamos a hablar precisamente de esta iniciativa popular que ha surgido para recoger ropa, productos de higiene y primera necesidad y alimentos no perecederos para hacerlos llegar a los afectados por la Dana de Valencia. Desde las redes sociales, varios colectivos hacen un llamamiento a asociaciones, hermandades, empresas y partidos políticos incluso para reunir este material y entregarlo lo antes posible en su destino. De ahí empresarios que ofrecen sus productos y víveres y alimentos, servicios e instalaciones de manera altruista para almacenar y transportar estos enseres y productos. Hasta ahora los espacios que se han sumado para recoger estas donaciones son el restaurante Las 7 Sillas, taller de chapa y pintura Jesús Prieto en Mérida, estanco de Nueva Ciudad Sausol, Plena Inclusión, tienda Mune en calle Almendralejo y local social de la Barrera de San Andrés, entre otros. A esta ola de solidaridad se puede sumar cualquiera con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan en estos momentos. Y una vez más, como he dicho en el editorial, se demuestra el espíritu de solidaridad que tienen los emeritenses y los extremeños en general. Pepe. Sí, tenemos que colaborar todos de alguna manera, más o menos altruista, en la medida de sus posibilidades, porque las ayudas de las administraciones llegan siempre tarde. Por mucho que quieran hacerlo con una ligereza, el seguir los procedimientos reglamentarios, el protocolo de contratación y de búsqueda de los productos necesarios para esas zonas afectadas, quiera que no, tardan unas fechas. En este sentido, los colectivos son de alabar esa prontitud que han tenido para ofrecerse y entregarse a sus propios
aunque no sean vecinos de ciudad, son vecinos, somos españoles todos y hay que echar una mano donde se pueda, de la forma que se pueda. Antonio. Pues, bueno, obviamente yo creo que Mérida vamos a ser solidarios y vamos a demostrar todo esto. Hay que decir que yo creo que es un sentimiento generalizado, de todos estamos en shock por todo lo que ha pasado y por lo que sigue pasando, ¿no? Porque es un goteo constante de nuevos muertos, nuevos fallecidos, gente aún que está desaparecida. Y cualquier tipo de acción y muestra de solidaridad yo creo que va a ser bienvenida. Como digo, estamos en shock. Yo ayer no daba crédito a todo lo que estaba pasando y hoy a lo largo del día tampoco he dado crédito, ¿no? de la catástrofe, la inmensidad que tiene esta catástrofe, ¿no? Entonces, cualquier tipo de acto solidario pues, va a ser muy bien recibido por las personas a las cuales les ha afectado esta tragedia y este efecto de la dana, gota fría, como lo llamábamos antes, y todas estas cosas que han pasado, ¿no? Yo creo que llegará el tiempo de saber, uno, por qué ha pasado, saber si esto es evitable y en qué grado podemos evitarlos. Llegará el tiempo de reconocer que a lo mejor no estamos tan avanzados como nosotros mismos nos pensábamos que estábamos y que a lo mejor esto que veíamos que en otros tiempos, que esto solo pasa en países del tercer mundo, a nosotros también nos pasa, ¿no? Y no estamos preparados para hacerle frente. Llegará el tiempo de pensar en estas cosas, ¿no? Ahora a lo mejor solo nos queda el tiempo de la solidaridad y de intentar paliar los efectos inmediatos de lo que tal. Lo que pasa es que se nos abre un periodo de reflexión que muchas veces se nos va a olvidar de una manera rápida y muchas veces, pues por la vorágine del día a día, no nos paramos a reflexionar entre todos qué es lo que estamos haciendo mal para que pasen estas cosas. Es tan complicado de medir el bien o el mal en ese aspecto. Mira, cuando nos pasó lo que nos pasó en el 97 aquí en Mérida, afortunadamente aquí no hubo desgracias, pero hubo problemas, personales, sí. Desgracias personales y humanas, vidas humanas. En Badajoz sí, por desgracia. Aquí estuvimos recorriendo, fue en el año 97, llevábamos 2 años que entramos en el gobierno del Partido Popular, estuvimos recorriendo todas las zonas que se habían inundado muy próximas a la Albarrega. Son todas las que habían sido afectadas, ¿no? De una manera más o menos importante. Al final nos tenemos que dar cuenta de que cuando vamos por el campo y vemos una vaguada y vemos una escorrentía que está seca, mira, aquí había un arroyo. Había un arroyo, no, había por ahí. El agua cuando llueve mucho en alguna zona va a ese punto. En esos puntos no se puede construir, no se debe construir. En ese sentido, los planes generales de ordenación urbana de las distintas ciudades deben recoger los lugares en los que no se debe construir. O si se construye y se ocupa ese espacio, hacer como han hecho en Valencia. Tras las inundaciones del año 1957, que me parece que fueron 300 y algo fallecidos, el Turia, que se desbordó e inundó la ciudad de lado a lado, han desviado el cauce y han hecho una canalización enorme que normalmente corre un hilito de agua, como nos pasa a nosotros en el Albarrega con la canalización que se hizo. Corre un hilito de agua. Ese hilito de agua, pensaría uno, bueno, pues estamos desaprovechando todo el espacio de la canalización. No, porque juegan baloncesto, juegan futbito, juegan partidos, o sea, se le está dando una cierta vida, ¿no? Y en esta ocasión se ha demostrado que esa canalización del Turia en Valencia ha funcionado perfectamente porque con todo el agua que ha caído se ha llenado la canalización, pero no ha afectado directamente a nadie. Pero sí, esas cosas son... Y luego la prevención, yo recuerdo que nos reunimos con responsables de Confederación y nos decían que es que cuando se estudian las canalizaciones para la recogida de agua se piensa en una avenida
le llaman la avenida de los 100 años. O dice, bueno, podemos irnos a la avenida de los 500 años y hacerla el doble de ancho y más alto para que tenga más capacidad de agua. Pero ¿y si lo que viene es la avenida de los 1000 años? ¿Por qué no la hemos hecho la de los 1000 años? Que va a ocurrir una vez, no cada 1000 años, sino cuando tiene que pasar. Y si en este momento, yo no sé si por cambio climático o porque la naturaleza de vez en cuando exige su cuota de peaje, su peaje, porque la estemos usando, de alguna manera hay que pensar en las posibilidades técnicas que tenemos que emplear para que minimicemos los daños colaterales que se puedan producir. Yo creo que apuntas ahí muchas cosas. Yo, por un lado, mirando las estadísticas y con esto del cambio climático, lo que es cierto es que cada vez se producen los acontecimientos o fenómenos extremos del siglo cada menos tiempo. Y en la parte del Mediterráneo cada vez sucede eso más a menudo, más frecuente. Obviamente, en principio no podemos comparar lo que puede llevar a cabo un fenómeno de este tipo en los años 50, en los años 90 y lo que no debería haber pasado ahora, ¿no? Esa frecuencia mayor en estos fenómenos es algo que es constatable. Lo que sucede es que, claro, aún existen demasiadas personas o demasiadas capas sociales que intentan ignorar esto que es una evidencia estadística y lo toman pues de una manera más a la ligera, ¿no? Lo cual produce que en la propia sociedad este negacionismo se impregne y cuando vemos pues estos sistemas de avisos, alertas de la EMET, que si nos damos cuenta, la EMET cuando señala momentos rojos o una, ¿cómo se llama exactamente? La situación, una alerta roja, muchas veces nosotros mismos lo obviamos. Hoy en Extremadura hemos estado en una alerta amarilla, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que tenemos que tener cuidado, pero una alerta roja lo que significa es que debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado y quedarnos en casa. Claro. Que muchas veces la EMET decía que iba a haber precipitaciones por encima de 150 litros y han acertado, es decir, en la mayoría de las zonas fueron ahí. Lo que sucede es que concretamente en la cabecera de los ríos, pues las precipitaciones fueron de 500. Todo eso que va bajando de la montaña para abajo va arrastrando y quizás... y va sumando. Y va sumando, quizás esas canalizaciones están previstas para la avenida de los 100 años o los 500 años, no lo sé. Yo que haya tantos edificios al lado de los arroyos, torrentes, cauces, nunca lo he entendido. Y recordemos, hay zonas inundables construidas. Claro, recordemos. No en Valencia, sino en vosotros pueblos. ¿Os acordáis de Viescas? Sí. ¿Qué pasó allí? Que claro, el camping estaba en pleno cauce no hemos aprendido nada. Lo peor de todo no es eso, porque yo sigo sumando. Claro, cuando nosotros vemos eso, vemos la EMET dando la alerta roja y después vemos que Protección Civil tarda hasta las 8:30 de la tarde, 8 de la tarde en mandar estos mensajitos al teléfono móvil cuando la gente ya estaba nadando. Claro, a mí no estoy buscando culpables. A mí lo que no me cabe en la cabeza es cuántas cosas han fallado para que una persona que esté nadando ya saliendo de su coche le llegue el mensajito diciendo ten cuidado, quédate en casa. Es que ya estaban nadando. Entonces, yo creo que debemos hacer una reflexión seria, ¿vale? Esto ya no es un juego político y tal. Es que aquí han muerto más de 100 personas. Entonces, si ahora decimos que es solo porque no podemos medir que cuando llueva mucho y no podemos hacer nada, pues entonces nada, recemos para que no nos pase. Pero yo creo que sí, tenemos medios y tenemos pulso económico como para evitar este tipo de catástrofes. Y debemos coordinarnos para que todo el engranaje de protección civil funcione y funcione más en estos sitios en donde sabemos que va a producirse cada menos tiempo estos fenómenos extremos. Porque aquí yo creo seriamente que algo ha fallado. Algo ha tenido que fallar. Porque ¿qué pasa? Que cada 20 años vamos a tener más de 100 muertos por una dana. Yo creo que no. Yo creo que no. Además, las danas ya vienen que las danas las estamos teniendo todos los años. Todos los años. Entonces algo ha fallado. Ayer me conmovió, sinceramente, una entrevista que escuché en la radio anoche, concretamente,
un alcalde, no recuerdo el pueblo exactamente, en la que fue, fijaros, la noche anterior, el propio alcalde con el jefe de la policía local quien decidió que la noche anterior los niños no fuesen a clase. Había esa previsión, esa alerta de la EMET y tal, pero en un principio no parecía que era tan grave como lo que ha sucedido. Pero ellos decían que tenían un presentimiento y que, bueno, mejor prevenir que curar. El instituto, un instituto de educación secundaria, tú que eres profesor de instituto, que estaba en zona inundable, quedó totalmente arrasado. Dice, si llegan a permitir que los niños fueran a clase, hoy estarían contando desgraciadamente otra noticia. Coincidió que fue por la tarde cuando pasó todo esto, ¿no? Sobre las 6, 7, 8 de la tarde. Ahí en los institutos, gracias a Dios, tampoco hubiese pasado nada porque no habría niños, excepto alguno en tal. Pero lo que es cierto es que, a ver, estas cosas sabemos que van a seguir pasando. Y lo que no podemos ahora asumir es que el dolor nos tape después el periodo de reflexión que es necesario para acortar tiempos. Y si hay que evacuar a la gente de sitios como hacen en Estados Unidos, hagámoslo. Hagámoslo. Y establecer ¿No? unos Porque aquí nunca se ha planteado llevarnos a la población de los torrentes a otros sitios. El protocolo que no está escrito que aplicó ese alcalde, aplicarlo, hacerlo, escribirlo. Y poder decir, cuando se avisa de alerta roja, hay que hacer esto, esto, esto y esto. O por lo menos estar ya todo el mundo precavido. Es decir, hay técnicos en emergencias que incluso están hablando de crear una alerta negra que, digamos, ponga ya en un estado de emergencia total a la población. Ya, lo que sucede es que, vamos a ver. Porque es verdad que a lo mejor la alerta roja, aquí hemos tenido alguna alerta roja que otra por lluvia, etcétera y tal, ¿no? Sí, porque tenemos la amarilla, la naranja y la roja. Exacto. Claro. Y quizás, sí, roja es una importante y tal, pero quizás no da miedo a la población lo suficientemente para que sea cauta y yo prevenga. Ya no sé si hay que poner los colores del arco iris en tal. No creo que sea eso. Yo recuerdo la última alerta roja, que fue el año pasado, creo recordar, que aquí la que se montó de temporal, había lluvia, viento, los árboles estaban tal. Yo cuando vi la alerta roja, y yo, al igual que mucha gente, pues esa tarde nos quedamos en casa. Ya está, pues no se puede salir, no se puede salir. Y además por una cuestión de lógica. Es decir, no es una cuestión de que yo en mi libertad voy a salir. Bueno, hombre, yo qué sé, si te quieres suicidar, pues suicídate. Yo ya no voy a entrar ahí. Pero, a ver, cuando tienes una alerta roja, lo que dice la lógica es que no es que te vaya a ahogar por la lluvia que está cayendo, es que te puede caer un árbol encima, o una teja, o un tiesto, lo que sea. A ver, ¿para qué sales si no tienes necesidad? Pero claro, hay que avisar. Muchas veces la EMET avisa de cara a las instituciones, no tanto a lo mejor de cara a la ciudadanía, porque decían, es que, claro, esto, ¿cómo se avisa? Pues no se avisa por redes sociales, no se avisa por páginas web, porque hay mucha gente que no tiene acceso a esos medios. Se avisa por los medios que tiene habilitados Protección Civil. Por ejemplo, todo el mundo puede llegar el mensaje este que ha llegado, que es un mensaje automático al teléfono. Y ahora me acuerdo de todos aquellos que decían que era una intromisión en la privacidad, no sé qué. A ver, no juguemos con la salud de las personas. Que te manden un mensaje de que te quedes en casa y sea un mensaje automático, da igual que tú autorices o no autorices, te tiene que llegar porque es por tu seguridad. Y aquí no estamos hablando de libertad, estamos hablando de vidas humanas. No sé, yo lo veo así, llamadme... Estamos todavía consternados, estamos en estos momentos de ayudar y de solucionar los problemas. Evidentemente, esa reflexión hay que realizarla y poner ya negro sobre blanco en el papel para evitar o para minimizar, mejor dicho, los daños ante otra posible catástrofe como esta. Y ya de paso, pues invitar a todos los espectadores que sean solidarios, que aporten en los lugares indicados que se han ofrecido desinteresadamente para recibir las ayudas y poderlas trasladar a los espacios en los que se necesiten, a las ciudades en las que se precisen. Así es. Por cierto, que hoy hemos estado en alerta amarilla por lluvias aquí en toda Extremadura y por tormentas en la parte sur de la comunidad, pero afortunadamente no nos afecta de lleno esa dana que ha ocurrido al levante español.
Vamos a otro asunto. En la mañana de este miércoles se celebró una sesión plenaria correspondiente a los asuntos del mes de octubre, en la que se trató la moción presentada por la formación por Mérida para renombrar el cementerio municipal como Santa Eulalia. La moción tenía como objetivo aprovechar el año jubilar para poner el nombre de la santa a la necrópolis emeritense. Tras una enmienda del Partido Popular para que se modificase la denominación de Cementerio Municipal Santa Eulalia por Cementerio Municipal Mártir Santa Eulalia, la proposición fue apoyada por los grupos municipales Popular y Vox, aunque finalmente fue rechazada y por Mérida, ¿no? Evidentemente, que es la proponente, por eso fue apoyada por los otros dos. Fue rechazada al final, como digo, con los 14 votos en contra de PSOE y Unidas por Mérida, al argumentar que se trata de una instalación pública confesional en el que pueden enterrarse personas agnósticas, ateas o de otras religiones, no solo de la católica. ¿Cómo lo veis vosotros, Antonio? Bueno, yo creo que esto podría decir Pepe mucho más de lo que puedo decir yo. Bueno. Ahora bien, y esto es un chascarrillo, en caso de cambiar el nombre, yo creo que el título más acertado sería el de Mártir Santa Eulalia, no solo el de, porque son las dos reconocimientos que le da la Iglesia, ¿no? Yo creo que, bueno, efectivamente la razón que da el ayuntamiento es que, bueno, es un cementerio municipal y, por tanto, cualquier confesión se puede, cualquier persona de cualquier confesión se podría enterrar allí y, por tanto, darle un marcado nombre hacia una cierta confesión o hacia la confesión católica, pues podría resultar o herir algunas sensibilidades. Yo, desde mi punto de vista, tampoco me hubiese escandalizado ni me hubiese parecido mal que todos lo hubiesen aprobado como tal. No me sentiría mal y me sentiría, pues, ningún problema, ¿no? Pero bueno, unos grupos dan unas razones, otros dos grupos dan otras y al final es un juego de mayorías y ha salido como ha salido, ¿no? Bueno, lo curioso es que todos tienen sus razones, claro, y sus argumentaciones, pero a mí particularmente me llama la atención que se rechace esa proposición, que puede ser o no puede ser, porque también es cierto que Santa Eulalia tiene muchas denominaciones ya en Mérida, desde avenidas, calles, institutos, centros, hay de todo con ese nombre, pero me llama la atención el hecho de que se argumente que sea civil y, sin embargo, casi todas las calles del cementerio tengan nombre de mártires o de santos. Casi todas. Sí, no todas. Yo creo que lo mismo, como dice Antonio, lo mismo podía haber sido sí que eso. No nos hubiéramos escandalizado por ninguna de las formas. Hombre, el ponerle el nombre de la mártir Santa Eulalia es un reconocimiento más en el año jubilar. Pero yo creo que es que esto no se trata de esta forma, no se hace así. Porque si se trata así, sin contar previamente con un consenso o haberlo hablado previamente entre bastidores, igual lo han hablado, no lo sé, estoy suponiendo. Cuando se quiere hacer una cosa de esta con otros grupos políticos, sobre todo los que insisten más en el laicismo, hay que hablarlo antes, porque si no te puedes llevar un sofocón o un bofetón. ¿Qué nos pasó con el último hijo predilecto que hicimos con Juan Ignacio Barrero? Pues previamente se habló, previamente se comentó y una vez hecho se llevó a pleno la propuesta, el inicio de un expediente, etcétera, etcétera. Se había hablado antes. Eso de buenas a primeras yo no puedo llegar porque estoy convencido de que si se le hubiera ocurrido, en lugar de a por Mérida, se le hubiera ocurrido al Partido Socialista, al Partido del Gobierno, y lo hubiera presentado, todos hubieran dicho que sí. Porque hay otra cosa con el laicismo. Mira, uno puede ser muy laico, pero la mártir que no me la toque. Claro. Yo no sé de quién soy, pero soy de la mártir. Eso lo dice mucha gente. Pero por mucha eso, gente. Pepe, ¿tú crees que el Partido Socialista en Mérida tiene una...? No tiene. Pero que el hecho de decirle el laicismo, como muy bien ha dicho Fran, con todas las calles, la propia calle Santa Eulalia, hay una calle allí que se llama Santa Eulalia, San Cayetano, en San Rafael están mis padres. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Bueno, pues no, tampoco recuerdo, merece la pena. Yo recuerdo lo único es que ahora uno pueden presumir de que lo han propuesto y otros de que lo han rechazado. Pero yo fuera del juego político ese, sí, no teníamos es un juego un poco bobo.
a lo mejor me equivoco, puede ser que hace años Podemos llevase en su programa electoral un renombramiento del cementerio por víctimas de la guerra civil. Yo recuerdo una cosilla así de hace años, de que llevaban en su programa electoral renombrar el cementerio por un hecho de memoria histórica, por aquello que había... sí, por la toma de Mérida el 11 de agosto, siempre hacen algunos actos allí. A ver, eso, por ejemplo, sí que genera, o al menos yo desde mi punto de vista, sí que generaría pues una confrontación ya seria, porque nos estamos metiendo en otras cosas, ¿no? Renombrar el cementerio como mártir santuario, pues a lo mejor en un futuro, si lo negocian de otra manera y lo proponen así todos en petit comité, sale. Y no pasaría nada, me refiero. Eso, porque yo creo que la mayoría de los grupos políticos con representación en el municipio entienden, como dices tú, que bueno, que tanto la Semana Santa como bien por hechos religiosos o por creencia, bien como forma de dinamización económica, es muy importante para Mérida. Y la mártir también es muy importante para Mérida, con lo cual sería estúpido por su parte que lo rechazasen de una manera abierta, porque estarían negándole el sentimiento de mucha gente que vive en esta ciudad. Sí, sea creyente o sea... Sea creyente o no sea creyente, sea laico, sea católico o no sea católico. Ya está. Bueno, de hecho, eso se demuestra con la fiesta local, ¿no? Claro. Desde los dos festivos locales, uno ha estado bailando siempre, el de la feria con carnaval o con ahora en Mérida, pero el de la mártir es intocable. Es intocable. Totalmente. Y eso que cae en diciembre. Bueno, lo que pasa es que a nosotros ese día de diciembre pues nos hace que tengamos un acueducto. Un acueducto fantástico. 6, 8, 10. Bueno, vamos a... ¿Tú no lo puedes disfrutar? Fíjate tú. Yo no, este año no. Este año me han quitado un día. Sí. Vamos a otro asunto, porque la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, habla poco, pero se ha despachado bien este miércoles, porque dice que ha encontrado muchos más señoros en la izquierda que en la derecha y ha acusado a la izquierda de cosificarla y de hablar de ella como un producto de marketing. La jefa del Ejecutivo Autonómico ha hecho estas declaraciones en una jornada organizada por OK Diario en Madrid, en el que ha señalado que no soporta la izquierda ver enfrente a una mujer absolutamente libre o que hablan de ella como una niña mona que conecta muy bien porque se hace muy buenas fotos. Lo que le parece, dice, pisotear un recorrido y una carrera de esfuerzo. Ha reconocido que antes de las elecciones autonómicas de 2023 nadie daba un duro por el centro-derecha, porque el centro-derecha gobernase en la región. Y ha apuntado que lo consiguieron porque Extremadura, dice, llevaba esperando décadas a que alguien llegase y removiese los corazones de los extremeños. María Guardiola ha declarado que lo más urgente que tenía Extremadura era un cambio de actitud y ha defendido que el PP gestiona infinitamente mejor, presumiendo de que en la actualidad tiene la cifra más baja de paro y la más alta de ocupados y que el crecimiento de su índice de confianza empresarial duplica el de España. Pepe. Yo creo que lo que en esta entrevista más o menos íntima pues ha pretendido defenderse de algunos rumores, algunos tópicos que le ponen a ella como la niña bonita de Extremadura. Yo creo que está haciendo una gestión buena, silenciosa, callada. No, quizá el problema que tiene no María Guardiola, sino el PP en general, y lo reconozco que nos ha pasado a nosotros, es la forma de hacernos llegar a todos los ciudadanos. No somos capaces de rentabilizar o de utilizar bien las redes, tanto sociales como periodísticas, para comentar y desarrollar las cosas que se están ejecutando, todas las acciones que hace políticamente el partido que está en el gobierno. En ese sentido, lo utilizan muchísimo mejor, son más expertos en utilizar las redes de información, el Partido Socialista. Y ella, pues muy prudente, ha dicho los señores de la izquierda. Cierto es que tenemos la sensación, siempre se ha dicho que la derecha, los caciques, pero esos son 4 y
lamentablemente, vamos, afortunadamente, iba a decir al revés, afortunadamente el PP que yo conozco, en el que yo estoy, no es un partido de caciques, no veo caciques, veo gente muy sencilla, muy trabajadora y quizás vea gente más rica y más con más patrimonio en zonas de la izquierda que en zonas de la derecha. Pero eso da igual, porque cada uno tiene, o bien lo que por herencia o bien por trabajo, ha podido conseguir y disponer para su uso o para tener sus riñones bien cubiertos, ¿no? En ese sentido, repito, María Guardiola yo creo que no quiere insultar, no quiere molestar, lo que sí dice, oye, dejarme tranquila. Antonio, ¿qué opinas? Hombre, yo la lectura de la noticia la interpreto de una manera diferente. Cuando dice señoros de la izquierda y después lo enlaza con cosificar y hablar de ella como una niña bonita, yo creo que se refiere a comportamientos machistas, no a de señoritos. Y yo en esto, claro, cuando hablas de cosificación, estás hablando de comportamientos machistas, no de señoritos, sino de señoro en ese sentido, ¿no? Y creo que esto lo saca a colación del caso Rejón y los casos que están. No me refiero a señoritos, como tú dices, bueno, desde el punto de vista económico. Yo la interpreto más en este sentido, sobre todo porque después... al hilo del tema de Rejón, caso de Rejón, sí. Del caso Rejón y tal. Yo no sé si esos comportamientos machistas los encuentran más en la izquierda o en la derecha. Yo creo que habría que preguntarle en qué ambientes de la izquierda te mueves tú, porque claro, es una apreciación subjetiva, ¿no? En todo caso, yo creo que el tema del machismo y a colación de Rejón es un tema que es tan absolutamente transversal que restringirlo a porcentajes de derecha e izquierda sería una tarea absurda y además que no respondería a la realidad. Por eso, yo no sé, yo creo que se le ha calentado un poco la boca a la presidenta en este sentido. Decía Pepe, buena gestión. En el caso, por ejemplo, de educación, ayer ha pasado una cosa que hacía mucho tiempo que no pasaba, y es que todos los sindicatos han levantado la mesa sectorial de educación con la consejera de Educación y los representantes, directores generales, con el tema de la convocatoria de oposiciones. Se están convocando oposiciones en aquellas especialidades que no lo están necesitando y, sin embargo, se están dejando de convocar oposiciones a educación pública en aquellas materias en que ya están agotadas a fecha de hoy, mes y medio, 2 meses de haber empezado el curso, las listas ordinarias, extraordinarias, supletorias. Y ni tan siquiera se llenan con llamamientos urgentes. Esto es un ejemplo en concreto que me afecta a mí de lo que no es una buena gestión. Sobre todo porque cuando no se escucha a las partes y se toman decisiones y se cometen errores como este, que es tan obvio como este, bueno, es un ejemplo de mala gestión. En mi caso también particularmente hay una mala gestión, sobre todo porque llevamos 3 años a esperar la resolución del concurso de catedráticos en enseñanza secundaria. Y en la última parte del proceso hay una serie de reclamaciones que llevan por la vía ordinaria sin resolverse desde antes del verano. ¿Por qué estoy cabreado yo, en mi caso, de esta mala gestión? Porque, claro, esos 3 años de retraso lo que está originando es que todos aquellos que tenemos méritos para que nos demuestren la cátedra en secundaria no la están demostrando porque no aligeran ni llevan para adelante el trámite. Y el problema que tiene la mayoría de la gente que está en una situación como la mía es que la mayoría están a punto de jubilarse o ya se han jubilado en estos 2 años. Y claro, no es un cachondeo y entonces yo me cabreo, ¿no? Pero también me cabreo con la oposición, a la cual no le he oído criticar al gobierno por estos problemas que hay en la educación y están hablando de otras cosas. Ni lo hicieron tampoco ellos porque María Guardiola lleva un año al fin y al cabo, ¿no? Bueno, lleva año ya y algo. No, empezó en agosto, bueno, año y 2 meses o 3 meses. Bueno, pero sí es igual. Dice, no sé quién decía, creo que era es que le echamos muchas veces la culpa. Sí, pero decía Felipe González que en los primeros 6 meses le puedes echar la culpa al anterior, pero del 7º mes para adelante, si no es el anterior, pues ya sí. Empiezas a tener una parte. La convocatoria de oposiciones es de ellos. Mira, vale. Mi hija está deseando que le convoquen oposiciones
Y la han pasado a secundaria en lugar de a primaria. Exactamente, bueno, pero ¿se ha dado alguna explicación? Porque esa tendría una cierta explicación. ¿Se ha dado explicación? No. ¿Se ha hablado con todas las partes afectadas? No. Claro, yo lo digo porque, como dices, es que se está haciendo una buena gestión. Ahora voy yo a criticar a la oposición. No se está haciendo una buena oposición. Esto no está saliendo por ningún lado. Y todos estos problemas que hay no están, con lo cual, no lo digo desde un punto de vista de los miembros de la Asamblea, no, lo estoy diciendo desde un punto de vista de la oposición en Extremadura, que se está dedicando a hablar de otras cosas, y de estas cosas en concreto no hay ni un minuto. Con lo cual, ¿qué pasa? Que cuando hay un gobierno que puede ser, y yo puedo tener maneras objetivas o puntos de vista objetivos por los cuales yo puedo decir que se está haciendo mal, y no hay nadie al otro lado que le hace esa gestión y ese control, tú le estás haciendo bueno al gobierno, aunque no lo esté haciendo bien. ¿Por qué? Porque la oposición lo está haciendo peor. Lo está haciendo peor. La fiscalización de la oposición. Oye, tenemos poco tiempo, pero quiero llegar a este punto porque me sorprende. España es el país de la demoscopia. Y, desde luego, no sé si somos de los que más empresas demoscópicas tenemos, pero sí es cierto que se pregunta por todo y se hace bien también. Y a mí me ha sorprendido sobre todo este estudio. el CIS, ¿no? Sobre todo el CIS. Según se desprende del estudio Ideología y Polarización realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas CIS, el 55,7% de los españoles cree que se ha ido demasiado lejos en el traspaso de competencias a las comunidades autónomas y considera que España necesita un gobierno central más fuerte. Esta encuesta se basa en casi 4.000 entrevistas realizadas entre el 11 y el 21 de octubre. Frente a esto, hay un 16%, casi no llega, que está en desacuerdo con la afirmación de que el proceso de transferencias autonómicas ha ido demasiado lejos. Hasta aquí, bueno, opinión. En este contexto, y esto sí ya que me sorprende, casi el 40% de los encuestados se declara a favor de quitar poderes a las comunidades autónomas. En concreto, el 15,1% apuesta directamente por acabar con los gobiernos regionales, esto sí ya que es llamativo, y solo dejar un ejecutivo central. Y el 24% se conformaría con mermar la autonomía de las comunidades, mientras que el 26% se decanta por dejar las cosas como están. Hay un 18,5% que defiende ampliar las autonomías a las comunidades y un 13% que quiere incluso reconocerles la posibilidad de que se conviertan en estados independientes. Esto sí que también me sorprende. A ver, hay de todo, para todos los gustos. De todo, de todo. Bueno, yo creo que aquí hay una mezcla, ¿no? Yo creo que en el fondo la mayoría lo que viene a decir es que quizás, referente a lo que aquí se ha dicho en otras ocasiones en este programa en La Picota, y es que las comunidades autónomas son buenas, al menos para Extremadura ha sido buena, pero quizás hay materias en las que efectivamente el traspaso no ha sido la mejor opción. Hablo de sanidad, o no el traspaso total de educación y de seguridad. No sé si estáis en esas o no. A mí me gustaría saber exactamente qué es lo que ha preguntado el CIS. Porque si la También, primera ¿verdad? pregunta es, ¿qué conoce usted de las transferencias competencias que tiene su comunidad autónoma y cuáles ya las ha adoptado y cuáles no? Pues a lo mejor a partir de ahí pues, el resto de respuestas serían diferentes, o al menos diferentes. Dejémoslo ahí. ¿De dónde viene todo esto? Yo creo que, a ver, esto viene, dado el clima político que hay dentro del Estado, pues se ha transmitido un relato que unos estarán de acuerdo, otros no, mediante el cual el relato consiste en lo siguiente. ¿Cómo puede ser que 7 personas decidan sobre el resto de toda la población? Me refiero a Junts, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que ese relato genera una desafección por todas aquellas personas que no pertenecen a lo mejor a Cataluña, ¿no? Donde entienden que son una parte de los catalanes los que deciden por el resto y por tanto nos están haciendo la puñeta. Y no olvidar ¿no? los 5 de Bildu. Bueno, pues venga, son 7 más 5, 12. Vale. Yo creo que ese relato está calando. Y ahí hay que... Y por eso viene esto. Y yo creo que, claro, esa desafección viene también de ahí, de ese clima que es turbio y de este gobierno que está gobernando poco, ¿no? En el Estado, ¿no? Entonces, genera estos climas en donde algo que en principio, hasta cierto punto, es positivo porque acerca la acción política y acerca la administración a la ciudadanía. La ciudadanía está viendo que a lo mejor se está
pervirtiendo o en determinados casos no tiene sentido, ¿no? Casos rodalías, inmigración, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que en general, Pepe, y tú lo verás, yo creo que funcionan mejor las instituciones. Yo lo que veo es que existe el convencimiento en una inmensa mayoría de que hay desigualdades territoriales. Todos sabemos cuáles. Tú ya lo has comentado un poco lo que dice Junts, lo que está sacando para Cataluña, lo que le quiere quitar al resto de las comunidades autónomas para tener ellos más poder y más dinero, más subvención, más ingresos. Lo que está consiguiendo con la justicia Bildu en el País Vasco, esa sensación la tienen en general en toda España. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que buscar y luchar en el resto de las comunidades? Porque no haya desigualdades. ¿Dónde hay desigualdades? Pues mira, yo lo encuentro en educación. En educación tenía que ser la misma para todas las comunidades autónomas. Sin embargo, desde el momento en que se hicieron las transferencias, cada comunidad tiene... Ellos marcan unas líneas generales, pero te encuentran con historias de España distintas en Cataluña, Andalucía o Extremadura. Te encuentras con diferentes criterios a la hora de valorar o de puntuar los exámenes o las pruebas que se hacen, sobre todo las de acceso a la universidad. ¿En qué otro lugar hay desigualdades? En sanidad. No me parece lógico de que tú vayas a otras comunidades autónomas y no te puedan atender. Si hay especialistas que te puedan cuidar o que te puedan mejorar tu salud, que no los tengas en tu comunidad, también puedes hacerlo. Hay verdaderos problemas cuando estás de vacaciones y tienes un accidente. Al principio muy bien, pero vas a la farmacia no te atienden, vas a urgencias, en urgencias sí te atienden, pero lo que te mandan y no te lo recetan, porque las recetas no pueden pasar a Extremadura. Hay unas diferencias que no son lógicas. Eso hace que sea un caldo de cultivo para los que quieren ir contra el estado de las autonomías. Ese 17 o 15 o 12%. Yo creo que el estado de las autonomías viene bien siempre y cuando se mantengan los principios de igualdad y de solidaridad. Eso es fundamental. Los principios de coordinación, ¿no? A ver, el principio de igualdad yo lo veo desde el punto de vista de que como somos diferentes, tenemos que legislar de manera desigual para ser lo más semejantes posibles. Me refiero, no es lo mismo vivir en Extremadura que vivir en la Comunidad de Madrid. Claro, y somos diferentes. Tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Efectivamente. Por eso tenemos que legislar, y de ahí las comunidades autónomas que tienen que legislar para eliminar esas diferencias. Respecto a lo que comentabas tú, por ejemplo, el tema este de las tarjetas sanitarias. En principio, cuando se estableció el tema de la tarjeta digital o tal, se establecieron lo que se llamaban procedimientos de interoperabilidad, mediante los cuales teóricamente lo que se recetaba en un sitio tendría que ser legible por el otro. ¿Qué sucede? Que claro, esto está muy bien legislar, pero después a la hora de la verdad cada comunidad autónoma contrata con quien le da la gana y muchas veces pues se incumplen esas interoperabilidades, lo cual nos da. Ahí, en eso que dices tú, a mí me parecería razonable, es decir, quien tiene que contratar y asegurar el servicio de interoperabilidad es el propio Estado, obviamente, es su responsabilidad. Y muchas veces sí es cierto que el Estado también deja de asumir sus propias responsabilidades. Yo recuerdo, cuando estaba trabajando en el Ministerio, muchas veces había que callarse la boca frente a las comunidades autónomas que venían a reuniones sectoriales, porque decían, no vamos a cabrear, y fijaros, no era cabrear Cataluña y País Vasco, era no vamos a cabrear a Madrid. Cuidado. En aquel entonces. En aquel entonces no vamos a cabrear a Madrid, porque Madrid siempre era la que daba problemas. Pero bueno, y muchas veces se había una dejación de responsabilidades en cuanto a la competencia del Estado por no cabrear a las comunidades autónomas, ¿no? Y ojo, y esto lo digo, yo estuve trabajando en el Ministerio con el PSOE, pero también estuve trabajando en el Ministerio en el primer gobierno de Rajoy.
Y se producía igual, ¿eh? Eso. Y además, bueno, fijaros. Incluso el propio Fernández Vara, cuando era presidente de la Junta, dijo o estaba de acuerdo en que el gasto farmacéutico debería ser común y no tener 17 centralizado y no tener 17 comunidades autónomas gastando en farmacia, porque además sale mejor de precio. Claro. Si tú pides en común a pedirlo de forma independiente. Nos tenemos que, no sin antes, un apunte muy rápido que me ha llamado la atención. Como decíamos que hay encuestas y demoscopia para todos, sabéis que el próximo martes son las elecciones en Estados Unidos. Se enfrenta Kamala Harris por el Partido Demócrata frente a Donald Trump por el Republicano. Pues bien, hay una empresa que se llama Demoscópica, que es Gallup International Association, que ha hecho una macroencuesta en Europa para saber si esas elecciones se dieran en cada país, ¿cuál sería el resultado? Eso vale una pasta, ¿eh? En España lo ha hecho Sigmados, ha contratado a Sigmados. Pues resulta que en España, si esas elecciones se celebraran en nuestro país, Kamala Harris obtendría el 66% de los votos frente al 17% de Donald Trump. Hay países, sobre todo los del norte de Europa, en los que Kamala Harris tiene un apoyo mayor, superior incluso al 80%. Pero hay otros países como Serbia, Bulgaria, Hungría o Georgia en el que mayoritariamente apuestan a Donald Trump. Es curioso. Es curioso, ¿eh? El miércoles por la mañana lo sabremos aquí en España, a ver cuál es el resultado. Si lo llegamos a saber, porque también luego vendrán las peleas y las discusiones con las votaciones porque está la cosa muy igualada. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis sobre los asuntos que hoy hemos puesto en esta mesa de opinión. Antonio, que te sigas recuperando, que vaya bien y aprovecha el puente. Vale. Lo mismo te deseo, Pepe, que aproveches el puente. Sí, yo el día de Todos los Santos y el día de los difuntos. Son los dos días que... El único día que voy al cementerio y que visito y rezo un poco por todos mis familiares allí, visito el día de Todos los Santos, que es la tradición que tenemos aquí en Mérida. Bueno, y no perdáis la costumbre de la chaquetilla. De la chaquetilla. Es que en unos sitios se llama chaquetilla, en otros chaquetilla. Pero eso, que nuestras nueces, higos y castañas... y los casamientos. Y los casamientos, que son muy ricos. A mí me encantan. Eso es un higo y en el medio un trocito de nuez. Oh, qué rico. Señores, nos vamos. Les deseamos un feliz puente. Regresamos el lunes de nuevo aquí en La Picota, en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la TDT, en la televisión, como en nuestros medios digitales, página web y redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.